Bueno, un miércoles más estamos aquí después de tantas cosas, movidas y fiestas y rollos que hemos tenido este fin de semana y esa aparición que tuvimos con nuestro querido amigo Juanmi. Estamos aquí de nuevo como otro miércoles más y bueno, este miércoles venimos a hablar de un tema como muy interesante, muy diferente y igual a la gente le va a sonar un poco como a raro, pero no os preocupéis porque os lo vamos a explicar. Hoy vamos a hablar de registros acásicos, sí. Eso, suena raro, ¿verdad que sí? Pero bueno, es muy fácil, lo vais a entender. Y viene alguien a explicarnos, alguien que se llama Luisa Blanca. Buenas noches, Luisa. Hola, Rosa. Buenas noches. Vas a explicarnos, ¿verdad que es muy fácil? Sí. Bueno. No es tan complicado como suena, parece que suena un poco raro, pero no es tan complicado, ¿verdad que no? No es complicado. Bueno, ¿qué significa? Primero que nada vamos a explicar qué significa la palabra registro. Registro nos puede sonar a juzgado, ¿no? Sí. Acásico. Vamos a explicarlo, primero que nada. Bueno, registro es la palabra así más común, más conocida. Registro pues es donde están detallados pues una serie de cuentas o de escritos. ¿Podríamos llamarle archivador? Archivador, efectivamente, vale. Muy bien. También se le denomina archivos acásicos. Entonces, bueno, queda compilada una serie de información. Y acásico viene de la palabra sánscrita akasha y significa éter. Y el éter es la sustancia de la cual se dice que emana toda la vida. Digamos, es algo que no se ve, pero se siente. Sí. Sería la palabra. Sí. Bueno, aparte de eso, ¿cómo llegamos? ¿Qué tenemos que hacer para que llego? Porque esto, tú cuando quieres buscar un registro, llegas al archivador, buscas por orden alfabético y te llega. ¿Y cómo se hace? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Tiene un poco de... Eso tiene truco. Bueno, no llegas aquí, abres el archivador y dices, empieza por B, lo abro, saco... No es así. No. Bueno, el acceso a los registros acásicos, por utilizar una simbología, podríamos imaginarnos como una gran biblioteca que consta de muchísimos libros y cada libro está escrito el viaje de un alma, tanto en su pasado, en sus vidas pasadas, como en su presente. Porque de aquí estamos hablando que creemos, estamos convencidos de que esta vida no es solamente esta, sino que hemos tenido vidas anteriores. Sí. Primero tenemos que tener esta fe, si no, pues esto como que no funciona. Sí, vidas pasadas, pero que se puede acceder desde la hora, ¿no?, a ese campo de información. Vidas pasadas o pasado, en esta vida que estamos viviendo ahora, con referencia al pasado que hemos vivido. También está escrito el presente de ese alma y así como sus potencialidades futuras. Esto es, por utilizar una metáfora, lo que para sería... que la gente lo entienda. Efectivamente. Sí, porque a lo mejor tú y yo entendemos muy bien de lo que estamos hablando, pero mucha gente de la que tenemos al otro lado, pues parece como que le suena un poco complicado y entonces a mí lo que me gusta es dárselo como masticadito para que la gente entienda muy bien de qué estamos hablando y de que esto es de patrimonio de la humanidad. Sí. Y que es accesible a todas las personas. Sí. Bueno, por explicarlo un poquito, que podría ser más accesible, el éter, el etérico, es una sustancia, el éter, que va entre la materia física y la energía pura, ¿vale? Pero es de una altísima vibración y su presencia es absoluta, y me quedo con estas dos. Presencia absoluta y altísima vibración. Es tan potente que toda acción, pensamiento, sentimiento y hecho está reflejado y queda guardado en ese campo de información que está en todos los sitios, dentro de nosotros, aquí, en el cosmos. Es lo que se le llama también el campo de información o el campo acásico, y se accede a ese campo. Y bueno, ¿qué información podemos obtener de esto? Bueno, la información o las áreas así en general sobre las que se puede preguntar, pues es sobre hechos hechos de la vida actual, sobre las relaciones con los demás, sobre los patrones de conductas que nos llevan siempre a volver a caer en lo mismo, sobre nuestras creencias limitantes
Y también sobre los sueños recurrentes, podemos preguntar sobre... Sí, porque a veces se nos repite muchas veces un sueño y no entendemos el porqué, ¿no? Sí, y se puede acceder a la información, a ver qué nos quieren decir. ¿Qué hay de trasfondo sí. en esto? Sí, además muy bien, el trasfondo, porque es siempre ir a lo que subyace. Sí, yo siempre pongo un ejemplo que es el Día de la Marmota, que parece que siempre se repite hasta que él entiende el por qué le pasaban ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esto no es una forma de adivinación. No, tampoco es magia y no es adivinación, es acceder a un campo vasto y extenso de información que está a nuestra disponibilidad. ¿Cómo disponemos de ello? ¿Qué necesitamos? Para poder acceder, bueno, sí. Se han utilizado muchas técnicas para poder acceder a través de una oración, que es la que yo utilizo. Se puede acceder a través de un estado meditativo, a través de observar un símbolo, un mandala, a través de un mantra o a través de un mudra, observando un mineral. Hay que estar bastante experienciado para poder y estar en esa vibración. Sí. No llega aquí cualquiera y dice, yo me pongo, no. No, generalmente hay que estar muy alineado y con una densidad bastante fluida, apartando lo que es el nivel mental, para acceder a ese campo de información. Y luego tienes otra forma de conseguirlo, que es, por eso llevas un boli en la mano, ¿no? No, no. Sé que, entonces, a través de una comunicación, ¿no? Ay, perdón, sí. Vale. A través de una comunicación, quiero decirte que si a ti los guías vienen, pim, pim, te dan información, tú necesitas un papel y entonces haces escritura automática y me pasas. Sí. Yo lo que he hecho es que me he preparado aquí un papel, papelito normal y corriente, y si te viene alguna información, tú me pides papel, yo lo dejo aquí encima de la mesa. Muy bien. Si tú necesitas, pues, como aquel. Muy bien. ¿Que no viene información? Pues no ha venido. Acabamos el programa y punto. ¿Qué te viene? Pues bueno, ahí tienes tu papel preparado, porque quién sabe, las cosas a nivel espiritual nunca sabemos lo que puede pasar. Sí, es verdad, muchas veces la información puede venir en un momento o bien de sensibilidad o en un momento que tú necesites tenerla. O a lo mejor ahí. Nos vamos al intermedio y resulta que en ese momento te viene la información y pam, 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 pam. Como llevo el papel en la mano, lo escribiría. Muy bien. Para poder acceder a esto, tienes que tener una preparación. Bueno, hay quien accede de manera autodidacta porque en realidad ya se ha trabajado mucho o porque no ha perdido la conexión original con la que venimos a este mundo cuando somos bebés. Cuando somos bebés conectamos muchísimo, cuando somos pequeños. Lo que pasa es que luego por condicionamientos, por la cultura, la educación, la sociedad, pues esto no lo hagas. Se va cerrando. Efectivamente. Entonces quien aprende a conectar con esa sensibilidad, pues se lo puede trabajar solo o sola. Quien ha conseguido llegar a un estado vibratorio por sí mismo que pueda acceder a ese campo de información. Pero si no, sí, hace falta una iniciación o un ritual para poder aprender a acceder. Digamos, esto sería un curso, ¿no? Sí. Y no es un curso de un par de horas. No, es un curso de día y medio. ¿Día y medio? Sí. Para poder, digamos, coger un poco la onda, ¿o deberíamos repetir? En un taller de fin de semana la verdad que da muy buenos resultados, Ya se llega a establecer una conexión y empezar a recibir información, pero luego, claro, lógicamente el ir practicando... Esto es como aquel, te sacas el carnet de conducir y ya sabes conducir, pero con la práctica y los años aprendes a conducir. Sí. Efectivamente, además de que adquieres una destreza si que además que no dudas. No quiere decir que sepas. Sí. Y además al principio siempre están las dudas. Esto será lo que estoy escuchando, es verdad, claro. o falla algo y es lo que yo quiero oír, ¿no? Efectivamente. Y entonces con esa práctica ya consigues a discernir, porque hay una serie de enseñanzas para aprender a discernir la información pura de los registros a lo que tú puedes creer que a lo mejor es tu mente, y luego ya cuando aprendes a discernir eso, pues ya con la experiencia ya vas ¿Haces alguna relajación o algo previa o no es necesaria?
Para acceder a los registros, leyendo, por ejemplo, como yo accedo a través de una oración, leyendo la oración desde la atención y desde la intención, ya consigues alcanzar un estado vibratorio corporal que de alguna forma te unifica con el campo etérico, efectivamente. Entonces, elevas la vibración para poder acceder a esa información, como que prácticamente te igualas y así el acceso está más disponible. Entonces, si no tengo la oración, ¿es un poco más difícil poder acceder a ello? ¿O podría acceder igual? Si de alguna forma estás preparada porque has hecho mucha relajación, mucha meditación y sí que sientes que has conectado, porque también habría que discernir si has conectado o no, sí que podrías llegar a acceder a los registros, pero claro, eso es porque te has trabajado mucho o porque estás muy conectada cuando... Porque tu elevación vibracional es alta, ¿no? Efectivamente. No está con la densidad mental de nuestros problemas y de que estamos siempre pensando. Eso es una densidad mental que llega a todo el cuerpo físico y emocional y eso es lo que impide de alguna forma conectar. ¿Y normalmente qué cosas sueles tratar? Bien, pues generalmente cuando una persona viene a hacerse una lectura de registros acásicos es porque quiere saber, casi el 98% de las personas que vienen quieren saber cuál es su misión en esta vida. Quieren saber cuál es para encontrarle un sentido a la vida. Y si encontrándole un sentido a la vida, encuentran un sentido de lo que están haciendo aquí. Es decir, que no necesariamente tengo que ir a un curso para aprender esto, podría ir a una consulta tuya y pedirte, mira, yo es que tengo este problema y no sé qué es lo que me está pasando, y entonces yo pasaría por tu consulta y tú me explicarías un poco los pasos que tengo que dar o no dar, o en qué me estoy equivocando, ¿no? Si vinieras a la lectura de registros acásicos, yo lo que haría es, con tu permiso, abrir tus registros, acceder a ellos y efectivamente si tienes alguna duda o quieres saber por qué te sucede una situación determinada... O porque se repite algo en mi vida, ¿no? También, efectivamente. Por ejemplo, yo siempre busco trabajos, yo siempre me pongo como ejemplo, ¿no? Tengo trabajos en los cuales siempre acabo discutiendo con mi jefe, por ejemplo. Sí. O me busco parejas maltratadoras. O resulta que siempre quiero tener familia y luego resulta que siempre estoy sola. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y sí, esa información que se recibe va a ir... Además es una información directa que te va a ir indicando por qué trayectoria sería mejor que fueras, porque en realidad es donde tu alma te está tiraneando, pero que muchas veces con las capas de ego que llevamos no somos conscientes de hacia dónde vamos. Entonces la labor de una lectura, un trabajo desde los registros acásicos es ir quitando esas capas de ego para esto tomar... es como una lechuga. Sí. Vamos a hablar que nosotros vamos a buscar el cogollo de la lechuga y resulta que tenemos, para llegar a ese trocito de color amarillo, tenemos que tener un montón de hojas verdes, ¿no? Sí, pero en cada paso que se da, cada vez que se accede a una lectura o cada vez que cuando tú ya aprendes a acceder a tus registros, haces una consulta sobre un tema determinado, se va quitando por capas, nunca el acceso es directo al cogollo. ¿Por qué? Porque necesitas pasar por todas esas capas para tomar conciencia, pasar a la acción, esto es muy importante, no solamente la información, sino pasar a la acción y luego ir quitando otra hoja de lechuga. Para que no te hagan daño. Claro, porque si no es muy directo y no está integrado, hay que ir integrando. Vamos a poner otro ejemplo, esto es como ir a la playa a tomar el sol y hay que ponerse protector. Sí, está muy bien la analogía, muy buena. Si te das cuenta, yo siempre utilizo matices para que nuestros queridos televidentes pues nos puedan entender, porque hay palabras como que para ti y para mí pueden ser muy de uso nuestro, pero para ellos como que se disipan. Y a mí lo que me gusta es que cuando hacemos un programa, ellos entiendan muy bien de qué estamos hablando y cuál es el porqué de lo que hablamos. Muy bien. ¿Vale? Sí. Entonces,
Normalmente, ¿esto implica algo? ¿Implica el hecho de hacer una lectura? Sí. Implica. Bueno, lo que implica es que adquieres un mayor autoconocimiento. Implica que cada vez que alguien te abre tus registros o cada vez que te los abres a ti mismo, consigues de alguna manera... Yo creo que tenemos una foto por ahí. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Implica que no... Implica que, bueno, cada vez que te abres los registros o se los abres a otra persona, se produce como una sanación acásica, es decir, entras tú y entras con la otra persona en ese campo, en esa vibración, por decirlo de Como otra nos forma. dice aquí, es el libro del alma, Sí, donde está tu pasado, sí, tu presente sí, y tu futuro. sí, Quiero decirte, aquí vamos a corregir todo. sí. Pero siempre la información viene enfocada en el ahora, en el presente. Aunque quieras información del pasado o de tus vidas pasadas o del futuro, siempre la información va enfocada en el presente, porque es en el presente en donde Tú vives. Quiero decirte que aquí esto no nos sirve para que nos digan cosas de lo que nos va a pasar. ¿Vale? Decirte, aquí no vamos, si nos va a tocar la lotería o me voy a casar con el chico tan guapo. No. Quiero decirte, eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Sino simplemente los errores de tu pasado para que corrijas en el presente, para que encamines tu vida a un futuro. Muy bien. Porque es en el presente en donde tú tienes que aprender y donde tienes la posibilidad de llevar esa acción que te permita acceder a ese futuro. Que muchas veces las preguntas, hay personas que vienen y esperan que sean contestadas conforme a lo que ellas desean oír y no a lo que verdaderamente necesitan. No, es que yo estoy pensando en el chico guapo rubio con caballo y príncipe azul y resulta que no me viene el príncipe, me viene el camionero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, y a veces... Y no aceptas a que venga un camionero y tú quieres un príncipe azul, ¿no? Sí, y a lo mejor el camionero tiene las claves necesarias para que tú encamines tu vida para tu mayor evolución en todos los sentidos. Del aprendizaje que has decidido emprender en esta vida, ¿no? Sí. No hay que pensar, bueno, como dirían en La Bella y la Bestia, ¿no? La belleza está en el corazón. Que a lo mejor después de ese traje oscuro que a lo mejor pensamos que no nos toca, resulta que luego tenemos dentro de ese traje, tenemos nuestro príncipe azul, ¿no? Sí, cierto. ¿Qué herramientas son las que utilizas para esto? Las herramientas que se utiliza para acceder a los registros, pues es eso, tener la disposición de quien viene a hacer la consulta que realmente quiere esa información. ¿Qué decir, esto duele? Esto duele, a veces la información, si no es la que esperas, sí. Sí. Es una pregunta, no es que te van a pinchar, no es que, pero a lo mejor tú te esperas que te digan blanco y resulta que te dicen azul. Y a veces las respuestas son contundentes, pero siempre son desde el amor y desde el no juicio, pero a veces son contundentes. Recibes una respuesta que dices, me están diciendo que me ponga las pilas, uff, y claro, lo que recibes es la información, además una información directa, pero si no pasas a la acción, esa información se queda en el cajón. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, claro. Por ejemplo, yo utilizo, y muchas veces me refiero a una frase que decía Confucio, si tomas conciencia de algo y no pasas a la acción, entonces estás peor que antes. Sí, porque ahora tienes la solución. Claro. Antes no la tenías. Claro. Ahora ya la responsabilidad es tuya. Reside en ti. Quiero decirte, ya no culpes a los demás de tus errores o de tus problemas. O también tiene otro. Dice, cuando un problema no tiene solución, deja de ser problema. Y cuando el problema tiene solución, deja de ser problema. Sí. Dice, Confucio era una persona muy sabia. Sí. Entonces, márcate la acción con que deja de pensar en el problema, ¿no? Ponte en acción. Sí. Sería la respuesta. Sí. Un poco como espabilate, ¿no? Sí. Que a veces yo he recibido respuestas para mí cuando yo me he hecho la consulta
Y a veces ¿Para el uno mismo erotismo se lo puede hacer? Sí, perfectamente. De hecho, el taller de nivel 1 es para poder acceder a los propios registros. Y sí, uno mismo se lo puede hacer a sí mismo. Es una guía en tu vida. Bueno, háblame un poco. Según parece, tienes una escuela de esto. Sí, bueno, pertenezco a una escuela. Es una escuela que la formamos 4 maestras. Se ha fundado en Uruguay, es la primera escuela de registros acásicos fundada en Uruguay, esta misma. Y bueno, estamos, digamos, impartiendo estas enseñanzas. Y sí, soy maestra, somos unas maestras egresadas de otra escuela norteamericana, nos hemos formado en otras escuelas. ¿Y las varias profesoras que sois, estáis repartidas por el mundo? O? Somos, de momento, esperemos expandirnos, por supuesto, somos 3 en Uruguay y yo aquí en la zona levantina. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo te convoco para que des un curso en Madrid, ¿irías? Sí. Porque, por ejemplo, sé que este fin de semana tienes uno aquí en la zona de Castellón. ¿Correcto? Sí. Sí, está Sí, vas a hacer un curso aquí en Castellón y vas a dar información de lo que es este curso, ¿no? Explíquenos un poco dónde vas a estar, por si hay alguien todavía interesado y quiere apuntarse, ¿no? Sí, y aparte también el 13 y el 14 de julio aquí en Castellón. ¿Vuelves a repetir? Sí, porque yo he intentado liar la palma al 13 y ya me ha dicho que no. Que no en podía Castellón. ser. ¿Dónde estás haciendo cursos aquí en Castellón? Pues en Castellón estoy en 2 puntos. Estoy en Castellón, capital, y también estoy en Oropesa. Lo que pasa es que doy las charlas en Benicàssim. Ah, muy bien. Y estas son, digamos, mis centros neurálgicos, que me hacen salir de la zona de confort de Valencia. Ah, sí, porque tú vienes de Valencia. Sí, entonces como que el universo, la patada cósmica y hacer carretera. Bueno, yo durante muchos años hice mucha carretera y a veces despertaba y tenía que decir dónde estoy y a lo mejor me había acostado en Galicia y al día siguiente me tenía que levantar en Andalucía, y me pasaba días sin dormir, ¿no? Pero bueno, era lo que tocaba en aquel momento y bueno, los designios de Dios son a veces designios. Sí. Creo que tenemos por ahí otra foto. Explícanos un poco esta foto. ¿Qué significa esto? Bueno, es, digamos, el acceso al libro de la vida y lo sitúa en el plano del universo. Pero bueno, yo quiero decir que la información del libro de la vida sí estará en el universo. Muchas veces tendemos a mirar al cielo porque pensamos que está allí el campo acásico y no. Digamos que toda la información la tenemos disponible a nuestro alrededor e incluso en nosotros mismos, porque el éter, el campo etérico, está en todas las partes. Sí, pero por ejemplo, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Despertar recuerdos reprimidos de otras vidas o de las actuales, o a nivel uterino, porque a lo mejor la gente piensa que no, pero cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre también pasan cosas, ¿no? Y a lo mejor venimos con un carácter o con una situación y es por algo que hemos vivido o vivenciado mientras estábamos en el vientre de nuestra madre. Sí, efectivamente. Nosotros entramos en verdadera comunión con todo lo que le está sucediendo a nuestra mamá cuando estamos dentro del vientre de ella. Entonces, claro, de alguna forma nos estamos alimentando energéticamente de todo lo que le está sucediendo. Lo que intentamos es sanar, limpiar e interpretar. Sí, sobre todo es una herramienta de sanación, para sanarse. Esa sería la palabra, porque a medida que vas tomando conciencia y vas pasando a esa acción, tú te vas sanando. Esas capas de ego o esas capas de lechuga lo que hacen es que tú te vayas sanando. Sí, porque por ejemplo a veces hablamos, es que yo he venido con 2 vueltas de cuello
o a mi madre le tuvieron que hacer la cesárea por no sé qué. Todas estas cosas nos están dando información Sí. de circunstancias a las cuales hemos padecido cosas dentro del vientre de nuestra madre, Sí. que a lo mejor parece una tontería, pero no es tal tontería. No. Eso hace que nuestro carácter o nuestra actitud o que las cosas vengan con freno, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, la mayoría, todo lo que llevamos germinado se produce en el estado de gestación cuando estamos dentro del vientre de la madre. Bloqueos, si ella ha padecido alguna enfermedad, ha recibido disgustos, si ha O ha estado fallecido también en el parto. También, por supuesto. O si qué relación tenía con nuestro papá, todo eso nosotros lo llevamos en nuestra impronta celular porque de hecho nos hemos formado dentro del vientre de mamá. Por ejemplo, hay una cosa que yo sé que, por ejemplo, hay gente que le toca tal día, ¿no? Y el parto como que se retrasa y luego dices, es que en la vida resulta que si todo me viene con retraso y resulta que tú ya viniste retrasado. Sí. Quiero decirte, las cosas te vienen con retraso porque tú tenías que haber nacido en cierto momento y no naciste. Se han ido aplazando las cosas. Y entonces por eso es los impedimentos a los cuales, es decir, que todo tiene su explicación, Sí. ¿no? Sí, y de hecho también el hecho de retrasarse es porque no quiere salir antes, porque no se considera el mismo madurado o porque realmente intuye que lo que está ahí fuera no No me es interesa, bueno. ¿no? Entonces eso se repercute en su vida de adulto y a lo mejor está repitiendo los mismos patrones que también se pueden mirar a través de los registros, esos patrones o esas limitaciones. Y en tu vida sueles llevar, pues eso, que no te decides a salir al mundo, no te decides a expandirte, te limitas y eso... O que eres vergonzoso. Efectivamente, tiene mucho que ver. ¿Qué preguntas son las que más se te suelen hacer? Bueno, la que creo que lo he comentado antes, la del 98% es saber cuál es mi misión en esta vida, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? Porque el recibir esa información le da un sentido de, digamos, de que algo le está sosteniendo, de que una red le está sosteniendo, porque esa persona está aquí para algo. O sea, no es que está por aquí y que no sabe por qué ha llegado, y no sé qué hago aquí, y además yo me aburro en esta dimensión, me lo han dicho muchísimas personas, ¿qué hago yo aquí? Yo me aburro aquí en la Tierra. Yo quiero saber a qué he venido, quiero saber cuál es el plan de alma y quiero ponerlo en práctica para vivenciar la vida desde otra perspectiva. ¿Y los recursos más sugerentes o más que te pedirían? ¿Qué recursos puede obtener? En principio lo que preguntan es por los dones, talentos y recursos con los que disponen. Según a cada persona pues le va viniendo la información de una manera. Pero quieren saber recursos específicos para direccionarse, la confianza, la autovaloración, son de los que más aparecen, la seguridad, el amor hacia sí mismo. Pero para practicarlo y aplicárselo primero a uno mismo, para después poder expandirlo hacia los demás. Son recursos te preguntan también por qué busco ciertas relaciones, sí, sí. o por qué siempre mis parejas son tan amorosas o tan castigadoras, ¿no? Sí. Bueno, si son amorosas no se la Pues cuestionan. como aquel, pero hay veces que dices, es que yo me busco yo quiero a alguien con carácter y me busco blanditos, ¿no? Y a mí me gustan las personas con carácter y resulta que a mi vida parecen mimosines, ¿no? Y yo no quiero ejercer de mamá, quiero decirte, porque hay gente que le pasa eso, ¿no? Sí. O hay gente que viene con personas con mucho carácter y lo que necesita son mimosines en su vida. Sí, porque a lo mejor una cosa es lo que tú deseas, pero otra cosa es lo que tú transmites y lo que tú atraes. Atraes. Y claro, a lo mejor no eres consciente ni de lo que transmites ni de lo que atraes. Pero claro, desde tu ego sí que sabes lo que deseas, pero realmente eso no se produce. Y luego dices, ¿qué habré hecho yo en esta vida para merecer esto? Sí. Cuando realmente eres tú la que lo estás haciendo recibir. Yo tengo una palabra para eso. Muy bien. La gente siempre dice, ay Dios mío, ¿qué te he hecho yo? No, perdona, a Dios no lo culpes. Es que todo el mundo estamos acostumbrados a culpar a Dios de todo. No, perdón,
No culpes a Dios. Esto es un patrón que te has hecho tú, una lección de vida para aprender algo. Sí. Primero, haz la reflexión esta y luego di, ¿qué es lo que he pedido yo para aprender que me está pasando esto? Es decir, no culpes a Dios, Dios no tiene ninguna culpa. Claro. Que aquí es muy cómodo echarle la culpa a los demás, ¿no? Echar balones fuera, echar la Sí. culpa a Dios o al universo es uno de ellos. Sí, entonces hay que aprender primero qué lección de vida me he puesto yo para aprender que me estoy poniendo estos patrones. Sí, sí. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me están enseñando estas relaciones? Que yo busco una cosa y encuentro otras características. O gente a mi alrededor de cierta Sí, pasta, ¿no? Efectivamente, a ver, ¿por qué yo ¿Por qué atraigo estas efectivamente, y qué recursos dispongo yo para darle la vuelta a esa situación también? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces cuando ya piensas, ¿qué puedo hacer yo? Ya sabes que depende de ti. ¿Y esto lo podríamos utilizar para nuestros hijos? Sí. ¿En qué sentido? Vale. Cuando una persona viene a hacerse una lectura de registros, puede preguntar por su relación por sus hijos. Los registros no se le abren a los hijos, no está presente, se le abren los registros a quien da el consentimiento, que es la persona que viene. Nunca, y ahí sí que soy nada flexible en este punto, nunca se le abren los registros acásicos a una persona que no da su consentimiento. Entonces, si viene una madre o un padre para preguntar en su relación por sus hijos, ¿Y si son mayores? si son mayores de edad, que vengan los hijos. Vale. Pero puede preguntar Me por has sus hijos. entendido. Porque a lo mejor el problema, quiero decirte, el problema, tú crees que lo tienes con tu hijo y a lo mejor el que tiene el problema eres tú y no tu hijo. Es que estamos en un sistema familiar, entonces todo lo que hacen los hijos repercute en el resto de la familia, y todo lo que hacen los padres igualmente. Entonces todo está conectado con todo, es un sistema familiar. No, pero es lo que estamos hablando, es que yo puedo preguntar por menores, Sí. pero si son mayores de edad, que vengan ellos solitos y que aclaren. Sí. Tú sí que podrías preguntar, te lo digo para aclarar, para que no, porque hay muchas mamás que tienen hijos de 50 años y aún siguen pensando que sus hijos tienen 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué problema tengo yo con mi hijo, eso sí que lo podría preguntar, Sí. aunque mi hijo tenga 50 años, Sí. pero no averiguar la vida de mi hijo. Sería diferente. Sí, estamos poniendo el ejemplo de que si tú vinieras a hacer la consulta y tu hijo tiene 50 años y preguntas por él, es válido. Yo, con tu consentimiento, abro tus registros, que vienes a hacerte la consulta, y a través de tus registros acásicos preguntamos por la relación entre tu hijo y tú. Eso sí que... Te da esa pequeña información. Sí, ¿Qué conexión hay ahí? ¿Y qué aprendizaje tenemos de los dos? Pero no a darte información de tu hijo. Viene a darte información, efectivamente, de los dos, pero esa información, como es a través de tus registros, esa información es para ti, principalmente. Para ti lo que tú tienes que hacer para corregir ese problema con tus hijos. Para saber cómo mover el timón para que te lleve a buen puerto, esa relación. Sí. No para que averigües las cosas de tu hijo. No, es la dirección. Ese es el aprendizaje de él. Efectivamente. Es que me gusta recalcar esto porque hay mamás que sus hijos tienen 50 años y todavía se entrometen en la vida de sus hijos. Y entonces, no, aquí no toca. No, la información será, en este caso, para la mami. Entonces, esa información es para el momento de ahora de la mamá o de la madre, y para que tome conciencia de lo que está sucediendo. De lo que tiene que aprender. Sí, siempre será para el mayor bien de todos los involucrados, no solamente para ella, sino para todos los que están involucrados en la cuestión que está ella consultando. ¿A nivel educacional sería bueno? A nivel educacional, el obtener información de los hijos, sí. Sí, porque, por ejemplo, a mí me han venido personas que han venido preguntando por sus hijos adolescentes y de alguna... ¿Podemos evitar grandes mayores, por ejemplo, de consumo de cosas? Vamos a llamarle cosas. Bueno, se puede obtener información, cada lectura es un mundo, es Podríamos diferente. Ayudarlo. Pero si efectivamente, nuestro hijo tuviera un sí. problema gordo Sí. y como madres siempre detectamos cosas de nuestros hijos que tienen un problema porque tenemos ese sexto sentido que nos sale, pero a veces
no lo vemos, ¿no? Y entonces a lo mejor nuestro hijo está a punto de caer en un problema de drogas, de alcohol, y esto nos ayudaría a ver ese trasfondo y poder ayudar. En este caso sí. Sí, y se iría también, quitándole las capitas, se iría también a lo que subyace detrás de eso, porque esa situación ha llegado por algún motivo y ahí hay un trasfondo también. Y eso va un poco más allá y seguramente puede ser que incluso se saque a nivel relacional algo que tenga que aprender la madre de todo lo que le está sucediendo al hijo, lo tenga que aprender la madre o el padre o el familiar que venga. Familiar que venga, ¿no? Sí. Sí, porque a lo mejor nosotras podemos estar dispuestas, pero nuestra pareja, marido X, no esté por la labor. A lo mejor el problema viene por ahí, ¿no? Pues también puede ser. Pero en este caso, si una de las partes ya toma la información, ya quiere pasar a la acción, de alguna forma se está movilizando, ¿eh? Y eso repercute en el resto del sistema. Como decía una maestra, cuando la carreta comienza a mover, los melones se van recolocando. Es decir, cuando alguien empieza un caminar o una nueva direccionalidad, como el resto de componentes, como que las piezas se van movilizando. No siempre como a uno le gustaría, ¿eh? No siempre como a uno le gustaría, pero desde luego todo cambia. Por ejemplo, también lo podríamos utilizar, vuelvo a repetirte, yo siempre me utilizo como ejemplo, yo tengo problemas en mi matrimonio, ¿podríamos salvar ese matrimonio? Si realmente tiene salvación, porque hay veces que ese matrimonio tiene que desaparecer para que aparezcan en tu vida otras cosas, ¿no? Otras circunstancias. Bueno, normalmente nos aferramos a lo conocido porque tenemos mucho miedo a lo desconocido, ¿no? Y soltarnos de esa zona de comodidad, cuando a lo mejor es, valga la redundancia, lo mejor que te podría pasar, salir de eso a pesar de que... A veces cuando uno se separa hay que darle la enhorabuena, ¿no? ¿Qué decirte? Claro. Es que porque parece que realmente te hace a los apegos, sea la palabra, nos enganchamos a los apegos y sin darnos cuenta buscamos relaciones que no son buenas para nosotros, pero el apego... Sí, nos hace mantenernos en esa olla de agua caliente que aunque nos esté matando no somos capaces ni de salir. De soltarnos, ¿no? No somos capaces, no lo soltamos porque lo desconocido nos da pánico. Y es cierto, cuando alguien me comenta que se ha separado, la frase que yo le digo es, no sé si decirte que lo siento o enhorabuena, porque es que claro, es tan relativo. Y bueno, y si alguien está en tu destino... Aunque te separes, no te preocupes, que pasarán años que volverá. Sí, decirte, sí. Que lo tengas bien claro, si está en tu destino, sí. Esa persona sí. Tardará lo que tenga que tardar, pero él vendrá. Efectivamente. Creo que tenemos alguna foto más por ahí. ¿Tenemos alguna foto? No sé si nos queda alguna más. Sí. Sí. ¿Me explicas un poco esto? Sí, pues bueno, vuelve a partir de lo que es un libro, el libro de la vida. Y de ahí lo que sale es el árbol de la vida, es decir... Las raíces, ¿no? Las raíces profundas están agarradas, es decir, están en contacto, están estabilizadas y de ahí lo que hace es ascender hasta obtener esa conexión con el campo etérico. Esa vibración, como puedes ver, es diferente a la del agarre. Sí, estamos viendo lo que es la luz. Lo único que sí que te agarra es, digamos, este mundo, es la conexión de este mundo con el mundo espiritual, ¿no? Digamos, esta línea de luz que nos une, ¿no? Pero que es necesaria también esa raíz y esa toma de tierra, porque si estuviéramos pensando y flotando en la luz, como que tampoco estaríamos llevando una vida en la tierra de una manera sostenida y equilibrada. ¿Y con esto qué tengo que aprender o saber? Con lo que simboliza la fotografía. No, lo que simboliza la conexión con tierra. Sí, con la conexión con tierra y con lo que es los chakras superiores y la energía que viene de otros planos y otras densidades. De alguna manera lo que estamos haciendo ahí es de canal. Como se puede observar, la energía viene de arriba hacia abajo, generalmente y en registros acásicos
entra por lo que es el chakra corona, se deposita en el chakra corazón y del chakra corazón unido a la raíz y unido a la tierra, desde el corazón, desde donde se hace la lectura. La lectura siempre está alineada, chakra corona, corazón, toma de tierra y de ahí parte la lectura, parte lo recibido. Desde ahí se expande. Y luego, por ejemplo, siempre hay un mensaje, ¿no? Siempre hay un mensaje para esto. Sí, siempre lo que vamos buscando es eso, es que me digan... Sin respuesta no te vas. Bueno, a veces se hace una pregunta y no se recibe respuesta, pero es muy raro. A mí creo que me ha ocurrido en 2 ocasiones después de todo el tiempo que llevo en mi labor con los registros. Pero como en una lectura se hacen tantas preguntas, porque hay un cupo de preguntas, te vas con casi todas las respuestas, con casi todos los mensajes. Pero si no hay respuesta, ¿es por algo en específico o por...? Porque en ese momento no tiene que recibir respuesta. Entonces yo repregunto, voy a repreguntar por qué no estoy recibiendo respuesta y entonces sí que recibo a veces el por qué. Pues a veces no estamos preparados para escuchar la respuesta, ¿no? Porque no estamos preparados y porque muchas veces esa respuesta que tanto deseamos saber, de alguna forma nos va a anclar. Nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño porque nos va a aferrar o a anclar a algo que queremos saber, que queremos cambiar, que queremos encontrar. Yo voy a encontrar tal y a lo mejor no recibes respuesta, porque si recibes respuesta, para esa persona su vida la va a dedicar a encontrar eso que está buscando en la pregunta, y eso ha sucedido. Cuando no he recibido respuesta, tenemos que aprender es a relajarnos, dejarnos fluir, sí, y recibir la información a la cual te van a dar. Quiero decirte, a lo mejor no es la que más te gusta, no, pero es la que necesitas en ese momento, ¿no? Sí, y también con la particularidad de que en el momento de hacer la lectura, si hay alguna respuesta que en ese momento a ti no te está resonando como cierta, lo más seguro es que al cabo de los días, de las semanas o de los meses, le encuentres sentido a esa respuesta. Y no es una forma fácil de evadirme y decir, dentro de 2 semanas o 3 meses le encontrarás sentido a lo que estoy diciendo, no porque es una forma fácil. Es que por experiencia te digo, es cierto, Rosa. Entonces, por ejemplo, yo me voy a tu consulta y digo que quiero que me hagas un registro acásico para saber el por qué me pasan ciertas cosas en mi vida o qué es lo que tengo que aprender en mi vida, ¿no? Que decirte que al caso sería lo mismo. ¿Cuánto duraría esto? Dura aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, no más, porque hay ahí un desgaste energético y una concentración importante. Y prolongarlo más sería ya como que te puede estar entrando la mente, el ego, el cansancio. Por lo tanto, la conexión, 1 hora, 1 hora y cuarto es lo idóneo. Sí, que me cuentes la vida de nadie. Cuéntame la experiencia de alguna persona que te haya marcado como algo, pues no sé, le conté algo y se emocionó, se me puso a llorar, sin contarnos quién era, porque esas cosas las dejamos en el ámbito privado, pero danos una pequeña pincelada que pudiéramos comentar de alguien, de una información así que te viniera alguna vez. Algo vividamente. Bueno, pues precisamente a la persona que hizo la consulta a los registros, que no le vino la información, y siguiendo al hilo de esa historia, ya que hemos entrado, esta persona tenía un gran amor a su mascota y estaba muy enfermo su perro y lo llevó a sacrificar al veterinario y lo llevó la propia persona y no se quitaba esa culpabilidad de encima de haber llevado a su perro a sacrificio porque estaba muy enfermo. Entonces tenía un gran pesar y pedía, porque se puede preguntar por las mascotas, pedía saber en qué se había reencarnado su perro. Entonces, precisamente ahí fue cuando no recibí información. Y al repreguntar por qué no recibí información, yo recibí que porque si esta persona tenía
conocimiento de en quién se había reencarnado su perro, su vida actual, su vida de ahora, no la iba a invertir en nada más que en buscar y encontrar a la persona en la que se había reencarnado el alma de su perro, y no iba a vivir su propia vida. Ahí ella echó a llorar y muy emocionada reconoció, dice, mira, si tú me llegas a decir mínimamente una ligera pista de en quién se hubiera reencarnado, en qué, no hubiera parado hasta encontrarlo. O sea, ella no hubiera vivido su vida. Hubiera cambiado, tenía una explicación el por qué no había llegado. Y ahí se emocionó muchísimo. Y aparte de llorar, porque me imagino que mucha gente acabará llorando, sí. ¿Ha habido alguien que le haya dado como un ataque de risa por alguna...? ¿Ataque de risa? No. Por algo, no sé, por algo que se repitiera y dices, qué tonta he sido, ¿no? Que decirte, se me repite por esa simple tontería que no me he dado cuenta o no la he analizado, y le diera esa risa nerviosa o llámala o así. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora mismo no recuerdo, pero sí que se reconoce muchas veces en que esa responsabilidad recae y como que otra vez me he vuelto a dar, y sí que se lo toman. Más que risas, que lo desdramatizan, y eso está también muy bien. Toma conciencia, pero también le quita todo el drama y toda la negrura. A mí me ha pasado, cuando he tenido mediunidad y he estado contándole a alguien por algo que buscaban o tenían un problema, por algo que querían ver, y resulta que le cuentas a lo mejor algo, y resulta que me pasó una vez con una señora que había perdido una cosa, se había vuelto loca buscándolo, no había forma, y lo tenía delante de sus narices y no lo estaban viendo, y habían desmontado la casa entera para buscar esa cosa, y resulta que lo tenían delante de sus propias narices, y cuando se lo dije, bueno, esta señora le dio un ataque de risa, y cuando llegó a casa era verdad, lo tenía delante y no lo había visto. Por eso te digo, por eso te comentaba si te había pasado alguna vez, porque a mí me pasó una vez, pues como te digo, con una persona por algo que habían perdido y no encontraban. No, pero bueno, lo desdramatizan, alguna lección que hayan podido recibir diciendo, bien, me lo haré mirar. Creo que tenemos por ahí alguna foto más. Sí. Explícame esto. Pues sí, todas las representaciones son árboles. Todas las representaciones, son libros. ¿Por qué? Porque explican lo que es, vuelvo a decir, el libro de la vida, donde queda registrado todo lo que nuestra alma ha llevado en vidas pasadas, presentes y futuras. Por eso. Entonces, el árbol representaría lo que es principalmente las raíces. La toma tierra, es decir, la conexión con la tierra, siempre es muy importante porque es la que nos va a dar estabilidad en todo momento. Incluso por muy creyentes que seamos de los registros, nuestra base firme es la toma tierra. De ahí siempre tenemos que tener presente de que no podemos pensar todo el rato en lo espiritual, sí. Aunque debemos de pensar, porque tenemos que tomar conexión con lo que estamos, donde estamos en este momento, ¿no? Quiero decirte que no es decir, yo solamente quiero vidas, no, somos mitad y mitad, ¿no? Sí, y aparte la conexión, es verdad, mitad y mitad, y aparte que esa conexión a tierra es tan importante sentirla porque de alguna forma tú sientes tus cimientos. Para tomar decisiones de algo, tus raíces. Efectivamente, y para adoptar responsabilidades. Cuando una persona no está enraizada, tomada a tierra... Pues parece como que está inestable y cualquier ventolada claro, la tira, ¿no? Y además esa es la excusa perfecta para evadirse de las responsabilidades. La toma a tierra te hace que tú te centres en tus responsabilidades. Tú decías antes, al principio, de cuando hemos empezado a hablar, que había una oración. Sí. Una oración para poder hacer esto. Sí. Tú me la has escrito antes en un papel. Sí. Creo que es esta, ¿no? No, esta es una oración del perdón, una oración canalizada. Hay una oración de acceso a los registros acásicos, sí,
Pero bueno, eso se imparte en el taller. Se imparte en el taller. Pero estas ¿qué? son de libre... yo ¿Qué? la he recibido, es de libre uso y es la oración del perdón. Pues, ¿me la recitas? Sí, ¿puedo tomar? Claro. Bueno, es la oración del perdón, es una de las oraciones más potentes que conozco. ¿Y serviría para? Esta oración sirve para perdonarnos y perdonar a otro y liberarnos del hecho que ha causado una situación de daño. Nos libera del hecho que o hemos causado a otro ¿O nos han causado a nosotros? O nosotros a Estamos nosotros causando. mismos. Y es muy potente cuando se lee desde la atención y desde la intención. Y sintiéndola, integrándola, es muy potente. ¿Cuántas veces recomendarías leer esta oración? Yo la recomiendo sobre todo cuando hago los cursos, los primeros 33 días después del curso, yo lo recomiendo hacerlo para ir como soltando lastres, porque esto te libera y hace que de alguna manera tú puedas Pero si, por ejemplo, salir. no hemos hecho el curso, ahora la gente que nos vaya a apuntar la oración, Sí. estoy dando tiempo para que se busque Sí, papel y boli, ¿no? muy bien, para estupendo. apuntar. Entonces, yo ahora, por ejemplo, la vas a decir y yo me la voy a escribir, Muy bien. la voy a apuntar. ¿Y esto lo puedo decir yo sin haber hecho el curso, sin problema? Sí, por supuesto. ¿Y me recomendarías, por ejemplo, que lo hiciera cuándo? Yo lo que sugiero es siempre en el momento que tú encuentres como más de introspección, pero que sea constante. Y generalmente son los momentos antes de irse a dormir o de acostarse. Esos momentos, esos minutos que a veces puedes encontrar que son para ti. O cuando te levantas de buena mañana, depende quién tenga niños o no tenga niños. Claro. Porque aquel que tiene niños tiene que ir al compás de los niños. Entonces, el momentito que tengas de paz, que sepas que estás tú solita y puedes hacerlo y tengas esa tranquilidad. Porque a lo mejor es cuando los niños los has mandado al colegio, has vuelto a tu casa y esos 10 minutitos que te tomas ahí el cafenito, que está tan bueno y te sabe tan bien, sería un momento de hacer esa oración. Sí, yo lo sugiero que de alguna forma pues alguien lo haga con algún mudra, si quiere, o así, también tocándose aquí el corazón, el timo y el corazón, junto con la palma de la mano, que también es un centro energético muy importante, por ejemplo así, y sobre todo sintiendo integrando las palabras, pero desde el corazón, no decirlas y recitarlas, sino desde el corazón. Vamos a empezar a decirlas despacito para que la gente le dé tiempo a escribirlas. Muy bien. ¿Empezamos? Empezamos. Si yo he herido a alguien consciente o inconscientemente, yo lo perdono y lo libero. Si alguien me ha herido consciente o inconscientemente, yo lo perdono y lo libero. Si yo me he herido a mí mismo o a mí misma en el pasado, consciente o inconscientemente, yo lo perdono y lo libero. Se perdona y se libera de esa acción del pasado, pero el pasado no hay que irse mucho tiempo al pasado. El pasado puede ser hace media hora. Hace un minuto, hace media hora. No hay que pensar en el pasado como un tiempo lejano. Como hace años, ¿no? No, es hace un minuto. Entonces, lo que se perdona y lo que se libera es el hecho, la acción que ha llevado a que tú tengas que hacer esta oración para perdonar. Si esto sería parecido como esa oración que hay, lo siento, perdóname, gracias, Sí. te amo. Sí. Sería más o menos la misma oración, pero un poquito más extensa, ¿no? Sí. Solamente un breve apunte. Esta la
para que se diga quién es la autoría, porque Sí, no es por mía, favor. no sería, No sería lícito. procedente, no es tuya. Claro, es una señora muy anciana que vive en Texas y se llama Mary Parker, que la canalizó de los maestros guías y seres queridos. Bueno, creo que ha sido un programa muy interesante, algo muy productivo. Hemos hablado de muchas cosas, algo que nos sonaba como muy complicado, como muy difícil, y luego resulta que ni es tan complicado ni es tan difícil. Simplemente es una pequeña reflexión de nosotros mismos y averiguar qué realmente el por qué o por qué no hacemos estas cosas. Sí. Es correcto. Sí. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Esperemos que vengas otra vez y que nos cuentes otros temas maravillosos, que creo que podemos hablar de muchas cosas. Y con ustedes nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.